Un objeto muy extraño está volando cerca del Sol. No sabemos exactamente qué es este objeto o qué está haciendo. Ya ni siquiera podemos verlo. Sin embargo, hemos estado observando este objeto muy de cerca durante varios meses. Le hemos dado el nombre de Pan-STARRS Atlas y el título de cometa interestelar. Sabemos mucho sobre este nuevo visitante de nuestro sistema solar. En solo 4 meses se han publicado cerca de 100 artículos de investigación sobre Pan-STARRS Atlas y mucha otra información ha circulado que no está en los registros oficiales. Algunas de esas historias son bastante increíbles, así que hoy vamos a dejar de lado ese ruido y a profundizar en todo lo que realmente necesitas saber sobre Pan-STARRS Atlas. Hablemos del viaje de este objeto interestelar. Actualmente, Pan-STARRS Atlas se está acercando al Sol. Esta fase se conoce como perihelio. Su mayor aproximación será el 29 de octubre, cuando el objeto pasará a unos 210 millones de kilómetros de nuestra estrella. En el espacio, normalmente usamos una unidad de medida más grande, la unidad astronómica, o UA. La UA representa la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, lo que ayuda a proporcionar una medida familiar para la inmensidad de nuestro sistema solar. Por lo tanto, el perihelio de Pan-STARRS Atlas ocurrirá a 1.4 UA del Sol. Esto significa que en realidad no está tan cerca, está justo dentro de la órbita de Marte. Pero esta es la época en que Pan-STARRS Atlas estará más activo. Este es el momento en que se calentará más, lo que significa que una gran cantidad de material será expulsado al espacio desde la superficie del objeto. Esto es normal para un cometa. Este proceso se llama sublimación. Es el fenómeno en el que la materia sólida se convierte directamente en gas porque no hay líquidos en el vacío del espacio. Y es la sublimación lo que le da al cometa su apariencia distintiva de un halo borroso y una cola larga. El halo está compuesto por todo el gas y el polvo que salen disparados de la superficie del objeto. Técnicamente se le conoce como coma. La cola es arrastrada por el viento solar. Este es el nombre de la corriente constante de radiación que fluye de la superficie del Sol. Este viento arrastra todas las partículas más ligeras de polvo y gas de la coma y las aleja del cometa. Es parte de un espectáculo cósmico, y desafortunadamente no podremos ver a Pan-STARRS Atlas pasar cerca de su máxima aproximación al Sol, porque estaremos en el lado opuesto. Llámalo destino o lo que quieras, pero nuestra vista del perihelio estará completamente oscurecida por el resplandor del Sol. Ahora que entendemos bastante bien dónde está Pan-STARRS Atlas y qué está haciendo, se nos da la oportunidad de investigar cómo llegó aquí en primer lugar mientras esperamos que reaparezca por el otro lado. Y esta es una historia muy fascinante. Hemos estado rastreando a Pan-STARRS Atlas desde julio de 2025. Fue descubierto oficialmente por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre, ATLAS, una red de telescopios de defensa en todo el mundo como los de Hawái, Chile y Sudáfrica. Miran el cielo nocturno en busca de objetos en movimiento, y la noche del 1 de julio vieron exactamente eso. Otro objeto en movimiento. Así que lo clasificaron como un nuevo asteroide e intentaron seguir adelante. Pero luego notaron algo extraño en este objeto. Se movía demasiado rápido. Todo en el universo está en constante movimiento y todos los objetos de nuestro sistema solar están atrapados por la gravedad del Sol, por lo que orbitan a su alrededor. El hecho de que nos movamos es lo que nos impide caer en el pozo gravitacional. Y cuanto más cerca estés del Sol, más rápido necesitas moverte para mantenerte a flote. Pero una vez que empiezas a moverte lo suficientemente rápido, en realidad empiezas a ascender de ese pozo. Y una vez que alcanzas cierta velocidad, puedes liberarte completamente de la gravedad del Sol y salir disparado hacia el espacio interestelar, entrando en el espacio de nubes entre cada estrella. Y cuando los astrónomos midieron la velocidad de este nuevo asteroide, se quedaron en shock. Era el objeto que se movía más rápido jamás detectado en nuestro sistema solar. Aquí pongamos un poco de perspectiva. La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Nosotros, la Tierra, nos movemos bastante rápido y estamos bastante cerca del Sol, pero hay planetas aún más cercanos. Mercurio se encuentra a una distancia de entre 0.4 y 0.5 unidades astronómicas de la superficie del Sol. Mercurio, expuesto a un calor incandescente, debe orbitar a una velocidad de aproximadamente 48 kilómetros por segundo para no caer en el pozo gravitacional. El nuevo objeto descubierto por Atlas se movía a 58 kilómetros por segundo y en ese momento aún estaba muy lejos, justo dentro de la órbita de Júpiter.
Estaba a una distancia de aproximadamente 4.5 unidades astronómicas del Sol. Por su velocidad, era evidente que este objeto pasaría directamente por el Sol y continuaría su camino. A esto lo llamamos una trayectoria hiperbólica. Es decir, este objeto venía de las profundidades del espacio interestelar y después de un gran recorrido por nuestro sistema solar, regresaría allí. Aquí nació el nombre 3I Atlas, el tercer objeto interestelar detectado, lo que significa que hubo dos antes. Probablemente lo sepa, Oumuamua fue el primer objeto interestelar confirmado en la historia. También era bastante extraño, pero de una manera completamente diferente a Atlas. Pronto profundizaremos en esos detalles. Pero también tenemos el segundo objeto interestelar, Borisov, la siguiente generación que a menudo se pasa por alto. Este no era realmente tan extraño, aparte del hecho de que era un objeto interestelar. Básicamente se comportó como un cometa normal, así que en cierto modo no era tan extrañamente extraño. Entre 3I Atlas y sus hermanos interestelares hay tres grandes diferencias. Una es el tamaño, es literalmente mucho más grande. Oumuamua tenía hasta 400 metros de diámetro, Borisov tenía 1 kilómetro de ancho, pero 3I Atlas podría tener hasta 5,6 kilómetros de ancho. La segunda es la velocidad. Atlas se mueve aproximadamente al doble de la velocidad de Oumuamua y Borisov. Y la tercera es la dirección de la que provino el objeto. Aquí es donde se pone realmente extraño. Oumuamua vino desde arriba, es decir, desde el cielo del norte, que es la dirección general en la que se mueve nuestro sistema solar. Todos orbitamos alrededor del Sol, pero el Sol mismo también orbita el centro de la Vía Láctea, y nosotros nos movemos arrastrados por él. Así que tanto como Oumuamua nos impactó, también nosotros lo encontramos, y 2I Borisov fue casi lo mismo. No vino directamente, sino en un ángulo más oblicuo, pero desde la misma dirección que Oumuamua. Ahora, 3I Atlas no fue otra colisión frontal, fue un impacto en forma de T, un choque lateral, y entró en un ángulo lateral que casi coincidía perfectamente con todos los planetas. Todo nuestro sistema solar es como un disco de materia formado alrededor del Sol. Con el tiempo, toda esa materia continuó chocando entre sí para formar planetas, lunas, asteroides, etc., pero todo mantuvo una forma de disco relativamente plana. Llamamos a ese disco el eclíptico. Se le llama plano, y solo unas pocas cosas se desvían ligeramente de ese plano. El más conocido es probablemente Plutón, cuya órbita está inclinada 17 grados, lo que significa que a veces está un poco por encima del plano de la eclíptica y otras veces por debajo. Es importante saber esto para entender lo bien alineado que está realmente 3I Atlas. Este objeto solo se desvió 3 grados del plano de la eclíptica. Entró en nuestro sistema solar en perfecta alineación con el disco. El universo es tridimensional y su expansión podría extenderse desde cualquier dirección, por lo que algo choque casi de lado es una gran coincidencia. Pero eso nos lleva a una pregunta aún mayor: ¿de dónde vino 3I Atlas? Bueno, sabemos que vino de la dirección del núcleo galáctico. Es decir, si vieras la Vía Láctea desde esta perspectiva espontánea de arriba hacia abajo, estarías ubicado en la mitad exterior, el brazo superior derecho de la galaxia. Cuando ves la Vía Láctea en el cielo nocturno, es el brazo superior derecho justo al lado. De todos modos, 3I Atlas vino de la dirección de este brillante núcleo en el centro. Está brillante porque está lleno de estrellas, mucho más densamente empaquetadas que las estrellas de nuestro vecindario. Pero, repito, el universo es tridimensional, así que para entender realmente de dónde vino 3I Atlas, necesitamos voltear el mapa de la galaxia y verlo de lado. Y al igual que el sistema solar, la mayor parte de la materia del sistema solar se concentra en un disco delgado alrededor del núcleo. Pero, al igual que el sistema solar, hay algunas cosas que cuelgan por encima y por debajo del disco. En la galaxia, esa región se llama el disco grueso. El disco grueso está mucho menos concurrido, por lo que casi no ocurren grandes colisiones, explosiones de supernovas, agujeros negros, etc. Por lo tanto, las cosas en esta región tienden a seguir su camino sin ser molestadas durante periodos muy largos. Y eso es lo que los astrónomos creen que es el lugar de donde vino 3I Atlas. Esta antigua región cósmica podría estimar la edad de 3I Atlas en 7.66 mil millones de años, lo que es casi el doble de la edad de
nuestro 私た planeta. ちは 3i ア Bueno, トラスの旅を probablemente その no 起源ま podremos で完 rastrear 全に遡る completamente こと el は viaje お de そらく Tres で y きないだろう Atlas が hasta su 天 origen, 文学者た pero ち los は最近 astrónomos 1000 lograron 万年以 rastrearlo 上 más de 遡 10 ることに millones 成 de 功 años し atrás, その期間中に identificando この天体が 93 遭遇したであ estrellas ろ con う las que este 93 objeto の星を特 probablemente 定 se した。 encontró durante しか ese し periodo. 非常に興 Pero 味 lo 深 que い es のは muy その interesante 1000万 es 年 que の間 durante に esos それが 10 millones de 93の años, 他の la 星のい distancia ずれ más かに最 cercana a も近づ cualquiera いた de 距 las 離が otras 93 0.3光年 estrellas だった fue de それは 0.3 6万 años luz. 3000天文 Eso 単位に equivale 相 a 当する。 63 そして mil 現在 unidades 3i ア astronómicas. トラス Y は私たち actualmente の太 Tres y 陽から Atlas わずか está solo 1.4 天文単位し 1.4 か離れ unidades ていない。 astronómicas de さて nuestro Sol. 3i アトラスが Ahora どのように hablemos 太 un 陽に poco 接 más 近し sobre たか、 cómo そ Tres し y てその Atlas 過 se 程で acercó al 何が Sol 分かった y かに qué つい se てもう descubrió en 少 el し話そ proceso. う。Aunque 3i ア Tres ト y ラスは Atlas fue 公式には oficialmente 7月 descubierto 1 el 日 1 de に発見さ julio, れたもの su の primera 実際に observación 初めて real 観 fue 測 el された 7 de のは mayo de 2025年 2025. 5月7日だっ Apareció en た。 las imágenes それは tomadas ト por ラ el ンジット satélite 系 de 外惑 sondeo de 星観測衛 exoplanetas 星 en テスによって tránsito. 撮影された画 TESS 像に映 es っ un ていた。 observatorio que テ orbita ス la は Tierra 地球 y を周 explora 回す las る観測所であ profundidades de り la 他 galaxia の恒 en 星 un 系で intento de 新しい惑 identificar 星を特 nuevos 定しよう planetas と en 銀 otros 河の sistemas 奥深くを estelares. 調べている。 Y hace そして約 aproximadamente 1 un ヶ月 mes, 間テ TESS ス por は偶然に casualidad も estaba3i アトラス apuntando の en la 方向を dirección 向 de いていた。 Tres y Atlas, これによ lo que り le dio 木 la 星の軌 oportunidad 道 de を移動 rastrear す el る天 objeto 体 que を se 追跡 mueve する en 機 la 会が órbita 得 de Júpiter. Lo primero que los astrónomos quisieron medir fue el brillo de ese cuerpo celeste y cómo cambia con el tiempo. Eso nos diría de qué está hecho este objeto. Sabemos que, durante el mes observado por el test, Tres y Atlas se movió aproximadamente una U en dirección al Sol. Por lo tanto, se esperaba que aumentara su brillo durante ese periodo. Los astrónomos utilizan el término flujo para describir el brillo aparente de un objeto en el espacio. Demos un ejemplo de cómo funciona esto. Piensa en lo brillante que se ve el Sol desde tu ubicación al mediodía en un día despejado. Ahora, imagina que eres transportado a la superficie de Mercurio. El mismo Sol, de repente, se vería mucho más brillante, lo suficiente como para incinerarte. El brillo real del Sol no ha cambiado, solo tu percepción. Eso es el flujo. Por lo tanto, los astrónomos plantearon la hipótesis de que el flujo de Tres y Atlas aumentaría 1.5 veces de mayo a junio. Sin embargo, los datos de observación mostraron que el flujo en realidad aumentó 5 veces. Es decir, la cantidad de luz que refleja este objeto aumentó significativamente. Y así es como sabemos que no es un asteroide. Este debe ser un cometa que ha comenzado a formar una coma de gas y polvo. Esta coma es la que está reflejando todo ese exceso de luz. Hay dos puntos extraños en esta observación. Uno está relacionado con la polarización de la luz. Esto es difícil de explicar, así que lo simplificaré al extremo. Cuando la luz del Sol incide en la nube de gas y polvo alrededor de Tres y Atlas, se dispersa en diferentes direcciones. Sin embargo, la dirección en la que la luz rebota no es aleatoria. Nos dice mucho sobre el material que está impactando la luz. Si la luz se dispersa lateralmente en ángulo recto, es decir, perpendicularmente, lo llamamos polarización positiva. Si la luz rebota directamente en una dirección paralela, lo llamamos polarización negativa. La mayoría de los objetos en el espacio, incluso los cometas, suelen tener polarización positiva. 2i Borisov era positiva, pero 3i Atlas es negativa. No solo eso, sino que tiene una polarización negativa más extrema que cualquier cometa descubierto hasta ahora. Eso es bastante extraño, y es uno de los muchos puntos extraños sobre Tres y Atlas, que nos enseña que nuestro sistema solar no es uniforme. Lo que consideramos normal aquí sería extraño en otros lugares, y lo que es normal en otra estrella se consideraría extraño aquí. Y lo segundo sorprendente de la coma de Tres y Atlas es el hecho de que existiera en primer lugar. Recuerda que estamos viendo el periodo de mayo a junio, y Tres y Atlas todavía está mucho más allá de la órbita de Júpiter. Esto está a más de 5A del Sol. Allí hace frío. Hace tanto frío que los cometas, por lo general, aún no han comenzado a formar una coma, por lo que no suelen observarse a una distancia de 5A. Todavía están congelados. Normalmente, el proceso de actividad cometaria, formación de la coma, comienza en algún lugar entre 3A y 4A, y eso se debe a que los cometas típicos de nuestro sistema solar suelen estar hechos de hielo de agua y necesitan mucha energía para derretirse. Cuando comenzamos a apuntar directamente nuestros sistemas de defensa más potentes para continuar las observaciones de Atlas, descubrimos que la coma estaba en realidad dominada por gas dióxido de carbono.
Había algo de vapor de agua, pero la proporción de dióxido de carbono era muy alta, aproximadamente 8:1. Esta es una proporción opuesta o invertida a lo que normalmente vemos en los cometas de agua. Si alguna vez has visto hielo seco, normalmente se usa en presentaciones en vivo para crear un efecto de niebla. Es dióxido de carbono congelado. Debe producirse a temperaturas increíblemente bajas, y tan pronto como se saca de un refrigerador, el hielo seco comienza a sublimarse, creando una característica nube de gas. En un lugar muy lejano del espacio, el cometa Atlas estaba haciendo exactamente eso, y debido a que el hielo de dióxido de carbono se derrite a temperaturas mucho más bajas que el hielo de agua, su coma se formó tan rápidamente. Y mientras el cometa Atlas se acercaba al Sol, continuamos con nuestras observaciones. Vimos que la proporción de dióxido de carbono y agua comenzaba a invertirse. A finales de septiembre, al pasar la órbita de Marte y estar a solo 1.5 UA del Sol, este objeto en realidad comenzó a liberar grandes cantidades de vapor de agua. Era como si una manguera de bomberos estuviera expulsando agua a toda máquina. Era en realidad mucha más agua de la que esperábamos, e impensable incluso para un cometa normal a esta distancia. Nunca habíamos visto una cantidad tan grande de vapor de agua aparecer tan repentinamente. Lo mismo puede decirse de los metales en la coma del cometa Atlas. Cuando se observó en verano, los astrónomos detectaron pequeñas cantidades de níquel en la nube circundante, pero no detectaron hierro. Aquí hay algunos puntos a destacar. Primero, el níquel y el hierro son bastante comunes en el espacio, porque se forman en el interior de los núcleos de estrellas moribundas, y esas estrellas experimentan explosiones de supernova, dispersando estos metales por el espacio circundante. Allí son atraídos por nuevas estrellas que comienzan a formar sus propios discos protoplanetarios, y el proceso se repite. Dado que el níquel y el hierro provienen del mismo lugar, normalmente se encuentran juntos en planetas, lunas, asteroides y cometas. Por lo tanto, si se ve mucho níquel pero no hierro, nos preguntamos a dónde fue el hierro y qué proceso lo separó. Y el segundo punto es que, considerando la distancia del cometa Atlas al Sol cuando se realizó esta observación, es extraño ver que los metales se sublimen de él. Todavía estaba mucho más allá de Marte, en la región del cinturón de asteroides, donde hace mucho frío, y el proceso de sublimación es impulsado por el calor. En cuanto al dióxido de carbono, sabemos que no requiere mucho calor para sublimarse, pero cuando hablamos de metales está sucediendo algo diferente. Probablemente la liberación masiva de dióxido de carbono está arrastrando átomos de níquel, pero eso todavía no explica la escasez de hierro. Así como el vapor de agua apareció muy rápidamente en la coma del cometa Atlas, lo mismo finalmente sucedió con el hierro. A finales de septiembre, los astrónomos detectaron hierro por primera vez en la coma, y muy rápidamente, la proporción de níquel y hierro cambió a una combinación más normal. En otras palabras, el cometa Atlas se estaba normalizando con el tiempo, pero llegó allí de una manera muy extraña. Ahora, hablemos de la cola. Esta es otra área donde el cometa Atlas se comportó de manera un poco diferente a un cometa típico. Esto se debe principalmente a que, durante el verano, cuando vimos por primera vez que se formaba una cola alrededor del cometa Atlas, apuntaba en la dirección equivocada. Esta inversión inicialmente formó una cola que apuntaba al Sol. Esto es raro, porque las colas... Porque se considera el efecto de la interacción con el material. El viento solar sopla alejándose del Sol. Por lo tanto, se esperaría que la cola también fluya en esa dirección. En este caso, no fue así. Esto podría estar relacionado con la formación de una coma de gas causada por el CO2 en el nodo. Dado que esta transición comenzó a desgasificarse a una distancia muy lejana del Sol, el viento solar podría no haber sido lo suficientemente fuerte como para empujar la nube de gas y polvo. Por lo tanto, lo que vimos fue la acumulación de esa nube en el lado cálido del cuerpo celeste, el lado que mira al Sol. Y eso fue antes de que se encontrara con vientos más fuertes y finalmente formara una cola tradicional como lo hizo el cometa 33P/Atlas. Para septiembre, se desarrolló una cola lineal corta que se alejaba del Sol, lo cual es bastante normal. No todos los cometas tienen colas largas como las que se ven a menudo en las ilustraciones. La longitud de la cola varía según la composición del cometa y su distancia al Sol. Por ejemplo, el cometa Hale-Bopp fue bastante famoso por tener una cola enorme cuando fue observado en 1997. Sin embargo, en ese momento estaba muy cerca del Sol, a aproximadamente 0.9 unidades astronómicas.
Esta distancia es 0.5 aún más cercana que la distancia más cercana del cometa 33P/Atlas al Sol. Por lo tanto, naturalmente experimentó más desgasificación y viento solar, lo que formó su cola. Y es precisamente en esta época cuando realizaremos la observación más cercana posible del cometa 33P/Atlas. Pero esa vista no será desde la Tierra, sino desde Marte. El 3 de octubre, este cuerpo celeste pasará a 0.19 unidades astronómicas de Marte. Esta es la distancia más cercana a cualquier planeta del sistema solar. Y esto es una suerte para nosotros, porque tenemos muchas cámaras en y alrededor del planeta rojo y pudimos usarlas para fotografiar el cometa 33P/Atlas. Aquí está una foto tomada por el rover Perseverance desde la superficie de Marte. Así es como se veía en el cielo nocturno. No es una foto fantástica. Las cámaras del rover no fueron diseñadas para esto. Para capturar tanta luz, las cámaras tuvieron que realizar una exposición prolongada de 30 segundos. Y esas imágenes se superpusieron varias veces. Por lo tanto, el resultado es más bien un rastro de luz que un cuerpo celeste claro. Y aquí hay otra imagen del cometa 33P/Atlas tomada por la sonda ExoMars de la Agencia Espacial Europea desde la órbita alrededor de Marte. Ahora el cuerpo celeste se ve un poco más claro, pero la resolución aún no es suficiente para distinguir entre la coma brillante y la superficie del propio cuerpo celeste. Para obtener esos detalles finos, necesitamos tomar fotos con el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. Este está equipado con el telescopio más potente del sistema marciano. Desafortunadamente, al momento de hacer este video, esas imágenes no han sido publicadas. Ni siquiera se sabe si fueron tomadas. Básicamente, el gobierno de los Estados Unidos está cerrado y el personal de la NASA no puede ir a trabajar hasta que se resuelvan algunos problemas políticos. Esto desafortunadamente podría llevar tiempo. Sin embargo, tenemos tiempo ahora, porque el Sol seguirá oscureciendo la vista del cometa 33P/Atlas hasta mediados de diciembre. En ese momento podremos estudiar el impacto que el Sol ha tenido en este cuerpo celeste. El acercamiento más cercano es el 19 de diciembre, pero aún así será a 1.4 unidades astronómicas. En este punto, el cometa 33P/Atlas ya estará en su camino de salida del sistema solar. Pero hay un acercamiento más. El 16 de marzo de 2026, este cuerpo pasará a 0.36 unidades astronómicas de Júpiter. No hay tantas cámaras alrededor de Júpiter como alrededor de Marte, pero hay una. Está a bordo de la sonda Juno que ha estado observando este gigante gaseoso y sus lunas durante los últimos 10 años. Pero habrá una última oportunidad de tomar una última foto del cometa 33P/Atlas antes de que se desvanezca. Ahora, a esta distancia, el cuerpo celeste está empezando a enfriarse. La actividad disminuirá, pero también es posible que haya cambiado debido a exposición al Sol. Y eso profundizará nuestra comprensión de estos cuerpos celestes. Es muy posible que muchas de estas extrañas características no provengan del lugar donde se formó el cuerpo celeste. Podría ser simplemente una acumulación de material extraño recogido en el camino. Por ahora, solo podemos especular, pero pronto surgirán más respuestas y probablemente más preguntas.